Vamos a seguir analizando la situación en la que ha quedado Estados Unidos y el resto del mundo después de ese atentado frustrado a Donald Trump. Hablamos para ello con Andrés Ballesteros, politólogo. Buenos días. Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Y lo que nos parece a esta hora es totalmente un alivio que tanto Trump como Biden pidan unidad y calma al pueblo americano, ¿no? Bueno, era un poco lo esperado, ¿no? Sería bastante, la verdad, lamentable de ver un cruce de acusaciones después de un hecho de estas magnitudes que hacía tantísimo tiempo que no sucedía en los Estados Unidos, por lo menos hasta el punto de llegar a herir a un candidato presidencial. Ya digo que hacía más de 50 años que no sucedía esto, entonces, bueno, lo esperado en este momento, pero claro, también es verdad que la política y sobre todo la política estadounidense es muy, digamos, electoralista, ¿no? Y va siempre en el día a día. Y tenemos que tener en cuenta también que a partir de este jueves es cuando veremos las primeras posiciones de Donald Trump en lo que va a ser su campaña presidencial. Este jueves es la convención republicana, en la cual ya va a recibir el visto bueno del Partido Republicano para ser el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales. A partir de ese día, y de hecho Donald Trump ya ha dicho que va a cambiar su discurso, ya se sabe que va a ser el candidato, va a cambiar su discurso después de este hecho. Veremos si de verdad esa política de apaciguamiento, ¿no? Va a ser la que va a cubrir o va a planear sobre toda la campaña, o si en cambio va a haber el típico cruce de acusaciones que ya digo que ningún bien le haría, ni siquiera a Donald Trump, a pesar de ser la víctima a este corto plazo, ¿no? Digamos. Sí, quizá una de las mayores incertidumbres ahora es ver cuál va a ser el relato de cada uno de los candidatos a la Casa Blanca. Pero te pregunto, ¿existe riesgo de que la violencia estalle y se intensifique la polarización en la sociedad estadounidense, alimentada, como estamos viendo, por teorías de conspiración que circulan en las redes sociales sobre un posible encargo del atentado? Sí, la verdad que las primeras horas después del justo el atentado fueron bastante interesantes de ver en redes sociales por este tipo de teorías, ¿no? Que se suelen barajar siempre y por supuesto por el negacionismo de los atentados, etcétera, etcétera, de falsa bandera, encargos, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente si atendemos al contexto en el que estamos, de una sociedad altamente polarizada en términos políticos, que cada vez además va hacia más, ¿no? Va hacia una sociedad todavía más polarizada, tenemos que tener en cuenta que hay poco más que doblar la apuesta. O sea, no se puede doblar la apuesta más. Más allá de esto, ya no queda nada prácticamente. Ya un enfrentamiento abierto. Después, además, estamos viendo hace 4 años, justo 3 años y pico, la toma prácticamente del Congreso por parte de partidarios de Trump, ahora también el atentado. Es decir, que pocas cosas más se pueden... parece que no hay una vuelta más de tuerca, ¿no? No se puede girar la llave mucho más de lo que ya se está girando. Y por eso debe ser consciente Trump de que no puede utilizar este hecho demasiado en campaña, más allá de victimizarse sin acusar a nadie, ¿no? Sin señalar a digamos, a una persona que lo haya hecho o que lo haya Sí. encargado, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta qué podemos esperar a partir de hoy, a partir de mañana, que van a ser los días en los que van a empezar a salir los primeros sondeos después del ataque. Lo normal es que haya un boom en la popularidad de Donald Trump, bastante grande. Ese boom, que es además lógico por un efecto que en ciencia política llamamos el rally around the flag, que se puede traducir como un cierre de filas, ¿no? Sucede cuando hay un acontecimiento dramático, ¿no? Bueno, un líder que tiene que enfrentarse a un acontecimiento muy grande, entonces la sociedad cierra filas con él, ¿no? Además, esto se ve muy bien en la pandemia, los primeros meses, en prácticamente todos los gobiernos, sus líderes, sus presidentes, tuvieron un aumento de popularidad muy grande. Pero claro, hay que saber gestionar este boom de la popularidad. Y ya te digo, en una sociedad tan polarizante, si no se utilizan bien los tiempos y los discursos y los temas, en realidad lo que puede suceder a medio o largo plazo es que haya un efecto rebote de Trump, sobre todo si la gente considera que Biden no ha tenido un papel digamos, activo en este hecho y Trump lo utiliza, ¿no? Utiliza a Biden como un cabeza de turco. Sí. Andrés, actualmente los servicios secretos están bajo escrutinio. No sé si lo has pensado, pero según tú, ¿cómo es posible que el tirador lograra posicionarse a 120 metros de Trump sin ser detectado? Muchas cosas de este atentado realmente cuadran poco, ¿no? Digamos que o por lo menos lo que más llama la atención es precisamente eso, la cercanía del tirador, que ya te digo, normalmente en estos despliegues de mítines
tan multitudinarios. Además, no solo es un candidato, sino que es un expresidente, lo cual añade todavía más, digamos, seriedad a la seguridad, ¿no? En este caso del expresidente. Es bastante raro, ¿no? Ver, de hecho, yo creo que será uno de los principales argumentos para aquellos que dicen que es una falsa bandera, que es algo que ya está preparado, un montaje, etcétera, etcétera. Pero realmente debemos ver que cuando hay un impacto ya, además las balas se ven en las imágenes, etcétera, etcétera, no creo que Donald Trump, al menos sabedor él, haya sido, digamos, haya aceptado haberse puesto en ese momento, sabiendo lo que podría sucederle. Entonces, sí que es verdad que, digamos, que ese es el mayor punto negro de toda esta investigación, ¿no? El hecho de que esté tan cerca cuando hay unos despliegues de seguridad tan grandes y cuando además prácticamente todos los escenarios están cubiertos, ¿no? Escenarios de seguridad. En este sentido, pues bueno, de hecho lo he dicho antes, ¿no? Hacía 50 años que no sucedía un hecho de estas características y es porque se han ido perfeccionando también las técnicas de seguridad en lo que es la protección de los líderes, sobre todo de una nación tan grande como Estados Unidos. El último, recordemos, es George Wallace, que es un candidato, en aquel caso demócrata, que se presentaba después de haber sido la persona del tercer partido que más votos electorales había conseguido en la historia de Estados Unidos desde hacía más de 60 años, un hecho histórico en ese momento, y bueno, fue prácticamente tiroteado en varias ocasiones hasta el punto de quedarse paralítico y no poder presentarse a las elecciones. Tenemos más casos, por ejemplo, Robert Kennedy, el hermano de John Kennedy, ambos murieron por arma de fuego. También tenemos el último, por ejemplo, que sí que sobrevivió al ataque, fue Theodore Roosevelt, hace más de 100 años. En aquel caso no le sirvió para ganar las elecciones. Bueno, vemos que antes era más común este tipo de hechos y ahora, en realidad, a pesar de la polarización, vemos que es cada vez más inusual, ¿no? Vamos a hablar un poco de la figura de Matthew Cross, si te parece, porque ahora mismo lo que está investigando la policía es si se trata de un lobo solitario o si simplemente fue el ejecutor de un plan más amplio. Bueno, de momento todo apunta de que es solitario, ¿no? Según las investigaciones que han empezado a surgir, etcétera, etcétera. Además, vemos una persona pues bastante radicalizada en lo que es las redes sociales, etcétera, etcétera. Además, siempre suelen surgir las típicas historias sobre este tipo de atacantes. Sucede también cuando hay un tiroteo en un colegio, etcétera, etcétera, que esto es algo bastante más común en los Estados Unidos. Se suele tildar de una persona pues un poco más solitaria, una persona, digamos, que ha sufrido acoso durante el instituto, fuera del instituto también, etcétera, etcétera. Entonces eso nos permite, digamos, establecer un perfil, ¿no?, de persona que prácticamente siempre se repite cada vez que hay un atentado o un hecho de estas magnitudes, ¿no? Digamos que es una persona local, en este caso, una persona del estado de Pensilvania, que ha encontrado una forma de, liberar toda esa tensión que venía teniendo, si es que es verdad que se confirman este tipo de investigaciones, que ya digo, todavía es muy pronto, apenas hace 48 horas del atentado. Hay mucha digamos, mucho batiburrillo de informaciones cruzadas, de redes sociales que tampoco, digamos, que favorezcan mucho a lo que es el debate ahora mismo. Y bueno, este tipo de personas que nada más suelen caer en el extremismo nuevamente político o religioso. La verdad que es bastante paradójico, ¿no? Porque al principio se pensaba que podría ser una persona del Partido Demócrata, luego resulta que no, pero también esto es, digamos, hay que cogerlo con pinzas porque en Estados Unidos no es tan fácil ver la distinción entre una persona del Partido Demócrata y una persona del Partido Republicano. Nuevamente, dentro de los partidos hay grandes facciones, muchísimas ideologías internas, muchísimas ramas, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es tan fácil como decir que es un seguidor de Trump. Puede ser que no lo sea en este caso. Andrés, última pregunta. ¿Crees que Trump ha asegurado ya su victoria en las elecciones debido a una posible ola de simpatía generada por el atentado? Pues bien, como he dicho, a corto plazo sin duda la va a tener. Esa ola de simpatía es algo que es normal a cada suceso de estas magnitudes que tiene lugar. Claro, como he dicho antes, habrá que ver también cómo se gestiona este tipo de situaciones, porque no puedes estar victimizándose todo el rato. Además, conociendo a Trump, es bastante probable que no lo haga, que no se victimice de esa manera. Entonces, ya digo, el histórico nos dice que no siempre que hay un atentado de estas características, la víctima es la que al final consigue la presidencia. De hecho, ya te digo, el último que sí que sobrevivió perdió las elecciones.
Pero, claro, es verdad que en un contexto tan polarizante en el que las encuestas ya empezaban a dar un empate, cada vez una pequeña mayor ventaja a Trump, parece ser que por lo menos a medio plazo esa ventaja se va a aumentar y yo creo que a afianzar. Si a esto añadimos que Biden, pues a corto plazo también no parece que vaya a mejorar su estado de salud, pues también es un acicate más, ¿no? a este hecho. Como curiosidad, decimos, hace un par de semanas estábamos hablando de si Biden al final se retiraba o no. De momento, él sigue a tope y él tiene claro que quiere seguir. Y es por el pacto tácito este que dijimos hace un par de semanas. Si un presidente se quiere presentar a la reelección, se presentará. Entonces, ahora mismo tenemos dos contendientes muy fuertes y que arrastran mucho voto, pero que son muy polarizantes entre sí. Por eso es difícil decir que Biden no pueda ganar, porque el voto anti-Trump es muy grande también. El voto anti-Trump arrastra a mucha gente. Bien, pues vamos a estar muy pendientes, desde luego, de lo que haga Biden, pero también de lo que diga Trump en esa convención de Milwaukee que arranca hoy en Estados Unidos y que, bueno, posiblemente adelante su discurso que tenía previsto el jueves, y veremos a ver en qué relato y en qué tono hablan los dos candidatos. Andrés Ballesteros, muchísimas gracias como siempre y buenos días. Hasta luego, adiós.